Buenos días, City. Bendiciones para todos. Estamos gozosos porque estamos viendo la victoria sobre la vida de nuestro pastor. Por ello vamos a ver una enseñanza hoy que se titula La plena confianza en Dios. Seguimos viendo la vida de David y vamos a basarnos hoy en el Salmo 3. Vamos a leer el Salmo 3 que dice. Dice, muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí aseguran. Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Envía tu bendición en esta mañana sobre la vida de nuestro pastor Juan Marcos. Envía tu bendición en esta mañana sobre cada hogar de City Harvest. Que la palabra tuya en esta mañana corra y se glorifique en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vemos que este salmo fue escrito por David, pero lo escribió cuando David era perseguido por su hijo Absalón. En un momento donde David estaba angustiado, estaba desesperado, había salido de su palacio, había salido de la ciudad a causa de la persecución de su hijo. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué Absalón lo iba a perseguir? ¿Por qué Absalón se había levantado contra David? ¿Por qué quería arrebatarle su reino? Si recordamos la predicación de la semana pasada, ¿cómo era que se llamaba? El problema soy yo. Pues David había cometido un grave pecado al tomar una mujer que tenía a su esposo, la embarazó y luego trató de cubrir ese pecado hasta el punto que cometió homicidio. Luego David se arrepiente de todo corazón por haberle fallado al Señor y lo perdona. Dios lo perdona, pero quedan unas consecuencias. Nosotros en el transcurso de nuestras vidas hemos tomado decisiones buenas o malas, y a raíz de esas decisiones hemos recibido consecuencias o buenas o malas. Y aquí en esta historia, el profeta Natán empieza a profetizar a David lo que iba a suceder por haber cometido ese pecado. Miramos en 2 Samuel 12, del 11 al 15, dice, esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en lo secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David. Este hijo que había tenido con la esposa de Urías. Vemos que este pecado que había cometido David tenía sus consecuencias. Y el profeta Natán le decía lo que iba a suceder a futuro. Primero, pues que su hijo que tuvo con Betsabé moriría. Segundo, que su propia familia se levantaría en contra de él. Entonces vemos que Absalón se levanta contra David para arrebatarle el reino y se convierte en el peor enemigo de David. Y tercero, dice que sus mujeres serían tomadas por otros hombres. Si leemos la historia más adelante, vemos cosas peores. Amón
medio hermano de Absalón, violó a la hermana de Absalón, a Tamar. Y Absalón luego toma venganza y mata a Amón. Viene una serie de consecuencias tremendas. Nosotros hemos tomado en nuestras vidas decisiones buenas y malas. Y gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para librarnos de todo pecado, para llevar a la cruz del Calvario todas nuestras iniquidades. En Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Somos perdonados, somos libres de ese pecado, pero hay consecuencias, hay cosas que suceden a raíz de las decisiones malas que tomamos o de las decisiones buenas que hemos tomado. En Proverbios 27:12 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Una de las historias en el Antiguo Testamento es la de José, cuando era acosado por la esposa de Potifar. ¿Y qué hizo este hombre? No le importó dejar su manto, dejar su ropa y salir corriendo. Nosotros tenemos que ver ante ciertas circunstancias que se nos presentan, ciertos negocios que nos quieren involucrar en cosas que no son, tenemos que dejar tirado todo y salir corriendo, como lo hizo José. David entendió que todo esto que ocurría había sido consecuencia de su pecado. Eso entendía David. Y Dios quiere en el día de hoy que nosotros entendamos 4 cosas que vamos a ver. Primero, Dios quiere que entendamos que hay circunstancias en contra de nosotros. En el versículo 1 dice, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se oponen, y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Aquí el rey David se sentía desprotegido, traicionado por un pueblo que en algún momento lo quería, lo amó, pero a causa de Absalón, que empezó a envenenar al pueblo, el mismo pueblo se levantó contra David. Y David se sentía solo, se sentía rodeado de solo enemigos, hasta el punto de hacerle dudar de que Dios no lo salvaría. Empezó a dudar. ¿Alguna vez en nuestras vidas o en tu vida te has sentido traicionado? ¿Alguna vez te han defraudado? Duele, ¿cierto? Y duele aún más si es alguien muy allegado, muy conocido, alguien en quien hemos depositado toda nuestra confianza. Ya sea que nosotros hayamos cometido alguna falta, o simplemente sucede porque obramos tan bien y somos tan rectos en nuestras cosas que hay gente que se levanta en envidia porque hemos tocado fibras y muchos de ellos se convierten en nuestros enemigos. Cuando estamos pasando una situación difícil, ya sea económica, una situación difícil de salud, una situación difícil emocional, una situación difícil a veces con los hijos, con los familiares, no siempre es causa de un pecado. De pronto, como muchos nos quieren hacer creer que es causa de algún pecado que tenemos. Yo recuerdo, hace mucho tiempo, nosotros con mi esposa llevamos muchos años ministrando liberación y sanidad interior. Una vez fuimos invitados a Lima. Estábamos pasando una prueba económica difícil y fuimos invitados a Lima. No teníamos los recursos, pero estábamos pidiendo a ver quién nos apoyaba. Y nos llama una persona y dice, sí, yo los apoyo, yo quiero que ustedes vayan, vengan a mi casa. Y fuimos, pero esta persona
un cristiano, un creyente, nos dice, basado en lo que dice Zacarías 3:2, cuando Satanás estaba acusando a un sumo sacerdote y el mismo Señor le dice, Jehová te reprenda, Satanás. Y entonces este hermano llega y nos dice, ustedes de pronto están pasando esa situación económica así, es porque ustedes han reprendido a Satanás y tienen que pedirle perdón a Satanás. No, ¿qué? Pedirle perdón a Satanás. Sí, usted tiene que pedirle perdón a Satanás porque el único que puede reprender a Satanás es Jehová. Y él basándose en esta porción de Zacarías. Hay gente que quiere creer que tenemos un pecado. En otra ocasión, otra persona también creyente, y mi esposa estaba pasando por situaciones de quebranto de salud, pues había tenido un infarto, una operación de 2 tumores en el cerebro, y esta persona dice, yo creo que ustedes mejor deberían ir a un centro espiritista que yo conozco para que los liberen de ello. Tremendo. La gente quiere hacernos creer que tenemos un pecado por las consecuencias, o las cosas, no consecuencias, las cosas que están pasando en nuestras vidas. Pero en Lucas 10, 17 y 19 nos comenta esta historia de que venían 70 gozosos y dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad. El Señor nos está dando una autoridad. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La pregunta es aquí, ¿Dios se ha olvidado de mí? No, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está en control de todo. Los que sí a veces nos olvidamos de Él somos nosotros. Entonces vemos en 1 Tesalonicenses 5:18 que dice que seamos agradecidos, dice, sean agradecidos en toda circunstancia, situación, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Seamos agradecidos. Estamos pasando en este tiempo, esta pandemia, estamos pasando muchas personas situación económica difícil, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Hemos leído un libro, y hay un libro de James Thompson que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, donde uno mismo de pronto se puede hacer unas preguntas o personas pueden hacerse muchas preguntas para recibir después respuestas. Dice, hacerse preguntas por qué las cosas malas suceden a personas buenas. ¿Dónde está Dios cuando sucede todo este desastre? ¿Por qué Dios permitiría que algo malo me sucediera? Es el título de este libro. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando Dios hace cosas que para nosotros no tiene sentido, pero Dios tiene un propósito con ello. El mismo apóstol Pablo le dice a los colosenses en Colosenses 1:9 al 11, por eso no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido, con su glorioso poder. Y concluye, así perseverarán con paciencia en toda situación. Cuando conocemos plenamente la voluntad de Dios, con sabiduría y comprensión espiritual, entendemos que Dios tiene un propósito con todo ello. No todo es por el pecado, o no todo es porque Satanás nos ataque. A veces es porque Dios tiene un propósito con lo que sucede. De pronto tiene un propósito
de que dependamos más de Él que en nuestras propias fuerzas. De pronto Dios tiene el propósito de mostrarnos que aquí en lo terrenal todo es pasajero. La misma palabra dice que hagamos riquezas, pero al reino de los cielos. De pronto el propósito es querer formar en nosotros un carácter más firme. O de pronto el propósito de Dios es derribar en nuestras vidas todo ese orgullo, toda esa altivez que a veces tenemos. O el propósito es enseñar a cada uno de nosotros que en esta vida, sin Él, todo es vano. Nada tiene sentido. Muchas de las circunstancias por las que pasamos y que Dios nos saca avantes es para mostrarnos la gloria de Dios. Y hoy lo vemos en la vida de nuestro pastor. Él quiere mostrarnos la gloria de Dios en su vida. En Juan 11:4 dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Toda situación, toda circunstancia por la que estemos pasando, veremos la respuesta al final y todo va a ser para la gloria de Dios. Otra forma que el Señor nos dice que nos quiere enseñar a entender es que entender, un segundo punto, es entender que Dios siempre está ahí. En el versículo 3 dice, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Aquí vemos que David, a pesar de estar pasando una derrota, una aparente derrota, él siente la presencia del Señor, quien lo rodea y lo cuida. Nosotros hemos sentido que de pronto nos sentimos derrotados, nos sentimos ahí acosados, pero la presencia del Señor está ahí. Y David clamó al Señor en voz en cuello y el Señor le responde. Iglesia, City, hemos clamado 24 horas diarias y el Señor nos está respondiendo. En las circunstancias por las que estemos pasando, no debemos permitir que se pierda nuestra confianza. No debemos permitir que nuestra confianza merme. O sea, nuestra confianza debe estar en el poder, la bondad y la misericordia del Señor. En Isaías 63:9 dice, de todas sus angustias, Él mismo los salvó. No envió un emisario ni un ángel. En su amor y misericordia los rescató. Los levantó y los llevó en sus brazos como en los tiempos de antaño. El salmista decía, tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Y en el mismo Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y dice que Él nos guarda, nos protege. Dice que Él es nuestro castillo en quien podemos confiar. En 2 de Samuel dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Escudo es Dios a los que en Él nos refugiamos. Dice, no temeremos al lazo del cazador, ni a la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Ahí estamos seguros. Él es nuestro escudo. El salmista decía, tú mantienes en alto mi cabeza. El Señor va a mantener en alto nuestra cabeza. Clamamos al Señor en voz en cuello
Y uno de los ejemplos más claros que vemos en el Antiguo Testamento de clamar a voz en cuello, lo vemos en el libro de Josué, cuando iban a tomar Jericó. Josué 6:5 dice, cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Cuando nosotros levantamos la voz en cuello y clamamos al Señor por la circunstancia que estemos pasando, no importa qué sea, el Señor va a hacer que estas circunstancias adversas sean derribadas como se derribaron los muros de Jericó. Deuteronomio 28:12 dice, el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Ahora hay problemas económicos en las familias, pero el Señor es generoso y Él va a abrir los cielos y va a derramar de sus bendiciones. Va a traer la provisión. Va a bendecir el trabajo de cada uno. No importa los que estés trabajando, el Señor lo va a bendecir. Y tanto que no tendremos que tener que pedir prestado, sino aún prestaremos. Otra cosa que nos quiere hacer entender el Señor, y es un tercer punto, es entender que mi reposo y protección están en el Señor. Versículo 5 dice, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Una de las partes más difíciles cuando vienen los problemas a nuestras vidas, cuando vienen estas situaciones, es que el sueño no se concilia muy fácilmente en medio de las crisis. David, yo creo que tuvo que pasar noches en vela pensando, este hijo, porque se me levanta el problema, este hijo que quiere arrebatarme, que me quiere matar. Ha formado un ejército. Pero luego David durmió tranquilamente, aún en medio de la rebelión de Absalón. ¿Por qué durmió? Después, ¿por qué estuvo tan tranquilo? Pues David estuvo tranquilo primero porque clamó a Dios y el Señor lo escuchó. Nosotros hemos clamado a Dios por la circunstancia de la que pasa nuestro pastor. Dios ha escuchado y nos ha respondido. Y segundo, la seguridad de una oración contestada da paz. Ya tenemos como más tranquilidad, ¿cierto? La seguridad de una oración contestada trae paz. Es más fácil dormir bien cuando aceptamos que Dios tiene el control de las circunstancias adversas. Si usted pasa la noche despierto por no poder cambiar las circunstancias, derrame su corazón a Dios y dele gracias porque Él va a tomar el control de todo. Cuando usted derrame su corazón y vea que el Señor va a tomar el control de todo, hay otro paso. Descanse, duerma. Yo lo veo muchas veces a mi esposa, dice, ay, es que me quedó desordenado esto y no lo alcancé a arreglar o tiene alguna otra cosa que hacer y entonces estamos acostados, estamos dormidos y empieza, ay, es que no hice esto, no hice lo otro. Y yo le digo, tranquila, si no pudiste arreglar, el desorden mañana te está esperando en la mañana. Ahí va a estar. No se va a solucionar con el hecho de quedarse despierto. El Señor es el que tiene control de todo. Y luego, cuando digamos, Señor, toma control, descansa. En Levítico 26:6 dice, les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. El Señor es el que nos da la paz. Dice, libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país.
Él es el que se va a encargar de todos aquellos peligros que nos están rodeando. Él se va a encargar de todos nuestros enemigos que están acechando. Y el Salmo 139:5 dice: tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Él nos cubre. Dice que bajo sus alas estaremos seguros. Él es el que nos guarda. Y una cuarta y última cosa que el Señor quiere que entendamos es que entender que Dios es quien da la victoria. Aquí en el versículo 7, David dice: levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpele la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. Aquí vemos que David hace una oración donde rebosa ánimo, donde rebosa aliento y fuerza. Levántate, Señor. Creía en Dios, David, como su Salvador. Le decía: ponme a salvo. En medio de la adversidad se puede tomar dos decisiones. Cuando estemos pasando cierta adversidad, ciertas circunstancias, podemos tomar dos decisiones. Una, bajar la guardia, dejarnos apabullar por la situación, llenarnos de negativismo. O otra, levantarnos con más fuerza como hizo David y buscar la presencia de Dios y decirle: levántate, Señor. Hay circunstancias difíciles, hay momentos difíciles donde quieren apabullarnos las situaciones y no queremos arreglar la situación. Alguien le preguntó a unos ancianos: ¿cómo se las arreglan para estar juntos durante 65 años? Ellos contestaron: nacimos en una época que si algo se rompía, se arreglaba, no se tiraba a la basura. Si el matrimonio está en problemas, no se va a tirar a la basura, es para arreglarse. Y el Señor lo va a arreglar, el Señor lo va a componer. Si el hijo está rebelde, está en problemas, sabemos que el Señor tiene la solución. El Señor es quien va a restaurar, quien va a ayudar a arreglar ello. No vamos a botar a la basura todo lo que hemos hecho o lo que hemos dicho para nuestros hijos. Vemos que David en su fe salió triunfante. Vemos que este salmo comenzó quejándose por la fuerza de sus enemigos, la malicia de sus enemigos. Pero lo concluye David gozándose en el poder y la gracia de Dios. Pues ve que los que están con él son mucho más que los que están contra él. Y así debemos nosotros orar, que los que estamos con nosotros somos más que los que vienen contra nosotros. El mismo Romanos 8:31-32 dice: ¿qué diremos frente a esto? Dios está de nuestra parte. ¿Quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Cómo no ha de darnos el Señor generosamente la salida a cualquier problema, a cualquier circunstancia? Y en conclusión, vemos en el versículo 8 que David dice: tuya es, Señor, la salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo. Basamos nuestra confianza en dos verdades. Una, que la salvación viene de Jehová. Porque David dice: tuya es, Señor, la salvación. Dios tiene el poder de salvarnos. Por muy grande que sea el peligro en que nos estemos o en que nos hallemos, Dios tiene el poder para salvarnos. En Apocalipsis 7:10 dice: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Allá están ellos dos, obrando por nosotros, salvándonos, cuidándonos. Y otra parte que dice David: sobre tu pueblo sea tu bendición. No solo tiene
Dios el poder para salvarnos, sino también nos asegura su gracia, nos asegura sus bendiciones hasta que sobreabunde. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir: Señor, hoy entiendo que hay circunstancias en contra de nosotros. Yo he obrado bien en ciertas cosas, Señor, pero esas circunstancias se han venido en contra mía. Y hoy entiendo, Señor. Pero también entiendo, Señor, que tú estás presente ahí, en esta situación. Tú estás ahí, tú estás manejando, ayudándome en esta situación. También entiendo que mi reposo y mi protección eres tú. Señor, he hecho lo que tengo que hacer, pero tú eres mi reposo, mi protección. En ti esperaré, Señor. Y entendemos que Dios es quien da la victoria, el quien toma control de todo y quien nos está dando la victoria también en la vida de nuestro pastor. Gracias, Señor. En el Salmo 3, en la Reina Valera dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú estás levantando la cabeza de City Harvest. Jesús me levanta. Y Jesús levanta al pastor. Jesús levanta a cada familia de City Harvest que está pasando por alguna circunstancia difícil, por algún problema difícil. Jesús lo levanta. El Señor los bendiga y buena semana. Vamos con poder. En el nombre de Jesús. Amén.